El hijo volvió del extranjero y encontró a su madre presa por quienes ella más ayudó. El candado era nuevo. Eso fue lo primero que vio Evaristo cuando se bajó del taxi con su maleta todavía sin abrir. La misma puerta de siempre, la misma madera cuarteada que él recordaba desde niño, el mismo marco torcido que su padre nunca se molestó en arreglar. Pero el candado era nuevo, plateado, grande, del tipo que usan en las bodegas. Dio un paso, se detuvo. El taxista ya se había ido. «Sí que tardaste en volver, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. No era un saludo, era un comentario, como el que se le hace a un perro que se escapó y regresó solo después de varios días. Evaristo se dio vuelta. Era don Leocadio, el señor de la tienda de abarrotes que quedaba cruzando la calle, el mismo que lo conocía desde que tenía 6 años y le fiaba las paletas cuando no traía dinero. Lo miraba sin sonreír, con algo que se parecía más a la pena que al enojo. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó Evaristo. Don Leocadio se limpió las manos en el mandil. Volteó a ver hacia otro lado. «En casa de tu primo». Evaristo esperó que dijera algo más. No dijo nada. Caminó 4 cuadras con la maleta arrastrando sobre el adoquín. El sol de las 3 de la tarde pegaba de frente y el pueblo olía igual que siempre, a tortilla recién hecha, a tierra húmeda, a humo de leña. Algunas cosas no cambian en 11 años. Otras sí, las casas se ven más viejas o más nuevas, los niños que corrían en la calle ya son señores con hijos propios, los perros son distintos pero hacen el mismo escándalo. Lo que no cambia es el calor de Oaxaca en noviembre, y lo que no cambia es la hacienda de los cipreses, que lleva 140 años parada al final de esa misma calle, con sus 18 hectáreas de tierra fértil y sus derechos de agua que riegan 4 ejidos enteros. Valuada por última vez, él lo sabía porque había pedido un avalúo desde Canadá por las dudas, en 18 millones de pesos. La hacienda que era de su abuelo, que era de su padre, que era, por derecho, de Consuelo, y por tanto, suya. Tocó el portón de la casa de su primo Fulgencio. Nadie salió. Adentro se escuchaban voces, música de televisión, el sonido de cubiertos contra platos. Tocó más fuerte. Una muchacha joven abrió. Lo miró de arriba abajo con cara de no saber quién era. «Buenas tardes, vengo a ver a mi mamá», dijo Evaristo. La muchacha dudó un segundo de más. Eso le dijo todo. «Espérese», dijo, y cerró sin invitarlo a pasar. Evaristo esperó en la banqueta. Contó los segundos. Llegó a 120 antes de que saliera alguien, y el que salió no fue Fulgencio. Fue ella. Consuelo tenía 68 años y siempre había sido una mujer pequeña, pero Evaristo no recordaba haberla visto tan delgada. Traía puesto un delantal encima de un vestido que él no reconocía, ninguno de los dos suyos, y el cabello recogido de un modo que no era como ella solía llevarlo. Salió despacio, con una mano apoyada en el marco de la puerta, y cuando lo vio, cuando sus ojos lo encontraron después de 11 años, no lloró. Apretó los labios, cerró los ojos un momento, y luego los abrió, y sonrió, pero era una sonrisa que dolía de ver. «Evaristo», dijo, en voz muy baja, casi sin voz. Él la abrazó. Ella pesaba menos que su maleta. «¿Tú qué harías si llegas de 11 años afuera y encuentras a tu mamá así, en la casa de otro, con cara de que lleva mucho tiempo pidiendo permiso para todo? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo». Evaristo no preguntó nada en ese momento. No era el lugar. No era el momento. Y conocía a su madre. Si había algo que no quería, era que él hiciera un escándalo en la calle. La tomó del brazo y le dijo, suave:
Vamos a sentarnos tantito. Consuelo miró hacia adentro de la casa. Ese gesto rápido, ese vistazo de quien revisa si alguien la está viendo, y luego asintió. Se sentaron en la banqueta, como cuando él era chico y no había sillas suficientes para todos los domingos. Ella acomodó el delantal sobre las rodillas. Él dejó la maleta parada junto a él. «Cuéntame», dijo. Ella tardó en hablar. Cuando habló, lo hizo despacio, escogiendo las palabras como quien camina descalzo en terreno que no conoce bien. «Fulgencio dice que así es mejor, que aquí estoy más acompañada, que la hacienda necesita administración y yo ya no puedo con todo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde hace...» Frunció el ceño, como si el tiempo se le hubiera vuelto difícil de contar. «Desde el año pasado, o antes. No me acuerdo bien». Evaristo miró sus manos. Las manos de su madre tenían manchas que antes no tenía, y las uñas estaban cortadas muy cortas, de un modo que no parecía propio, como si alguien más se las cortara. «¿Puedes ir a la hacienda cuando quieres?» Silencio. «Consuelo, ya no es fácil», dijo ella sin mirarlo. «Fulgencio dice que el camino está malo y que a mí me cansa». Evaristo respiró. Contó hasta 5 por dentro. El camino a la hacienda era perfectamente plano. Lo había recorrido miles de veces de niño. No le cansaba ni a un anciano con bastón. En ese momento salió Fulgencio por el portón. Tenía 42 años, 3 más que Evaristo, y siempre había sido el tipo de hombre que sabe sonreír en el momento exacto en que conviene sonreír. Alto, bien peinado, con una camisa de botones que costaba más de lo que cualquier persona honesta del pueblo podía permitirse. Traía un vaso con agua de Jamaica en la mano, como si nada. «Evaristo», dijo, con los brazos abiertos, genuinamente contento, o tan parecido a genuinamente contento que la diferencia era difícil de notar. «¿Cuánto tiempo, primo? ¿Por qué no avisaste? Te hubiéramos preparado algo». Le dio un abrazo antes de que Evaristo pudiera moverse. «Llegué hoy», dijo Evaristo. «Pues bienvenido, hombre». Fulgencio se apartó y lo miró de arriba abajo. «Canadá te trató bien, se nota». Luego miró a Consuelo con una sonrisa que tenía algo de advertencia. «¿Ya le ofreciste algo a tu hijo, tía? ¿Un agua? ¿Un café?» Consuelo se levantó enseguida, sin que nadie le dijera nada más. Evaristo la vio entrar a la casa ajena con paso rápido y la espalda un poco encorvada. Ese paso de quien tiene prisa de no molestar, y sintió algo moviéndose por dentro que no supo nombrar bien. No era coraje todavía, era algo más frío, más quieto, del tipo de cosa que se asienta y espera. «¿Cómo está la hacienda?», preguntó Evaristo mirando a su primo directo a los ojos. Fulgencio sonrió. Tomó un sorbo de su agua de Jamaica. «Pues ahí, sobreviviendo. Ya sabes cómo es esto. Mucho trabajo, pocos recursos». Hizo un gesto vago con la mano. «Por eso es mejor que tu mamá descanse aquí con nosotros. Ya está grande para andar lidiando con todo eso sola». «¿Ella pidió venirse?» «Fue lo más natural del mundo», dijo Fulgencio. «La familia se cuida entre sí, ¿no?» Evaristo asintió despacio. «Claro», dijo, «la familia se cuida entre sí». Esa noche, desde el cuarto que le asignaron en casa de Fulgencio, una habitación pequeña al fondo, junto al patio de servicio, Evaristo se sentó en la cama con el teléfono en la mano y estuvo un buen rato sin hacer nada. Afuera, en la cocina, se oían los pasos de Consuelo lavando los platos de la cena. Los platos de todos. A las 10 de la noche, desde el otro lado de la barda de la casa de enfrente, llegó una voz que gritaba sin bajar el volumen. «Lupita, el muchacho que llegó hoy es igualito al hijo de Consuelo, igualito. Oye, ¿crees que sea él?» Pausa. «Pues claro que es él, mamá, si viene arrastrando una maleta enorme». Evaristo se quedó viendo el techo. Doña Remedios seguía viva y seguía igual. Algunas cosas definitivamente no cambian.
Cerró los ojos. No para dormir, para pensar. Mañana empezaría a preguntar. Con cuidado, sin que Fulgencio supiera qué estaba buscando y sin que su madre tuviera que cargar con nada todavía. Pero esa noche, en ese cuarto prestado, mientras su madre lavaba platos ajenos a las 10 de la noche, Evaristo tomó una decisión tan tranquila y tan firme como las raíces de los cipreses que le daban nombre a la hacienda. Iba a recuperar todo, cada centímetro, cada papel, cada litro de agua que le pertenecía a su madre, y Fulgencio no iba a ver venir nada. En el pueblo la gente habla, siempre habla. Lo que cambia es si te lo dicen a la cara o te lo dejan caer de lado, como quien tira basura sin querer mancharse. Evaristo despertó temprano, antes de que la casa de Fulgencio se moviera, y salió a caminar. Necesitaba aire y necesitaba ojos distintos a los de su primo. El pueblo de San Agustín Mixtepec tiene 2 calles principales y unas 15 secundarias, todas de adoquín rojo, todas con las mismas casas de adobe de siempre, mezcladas con algunas nuevas de bloc que alguien construyó con dinero que nadie sabe bien de dónde salió. En 11 años, las cosas cambian despacio, pero cambian. Se detuvo en la tienda de don Leocadio antes de que abriera del todo. El viejo estaba acomodando refrescos en el refrigerador de la entrada y no se sobresaltó cuando lo vio. «Ya me esperaba», dijo Evaristo. «Me lo imaginaba», dijo don Leocadio. Se sentaron adentro, en los banquitos de plástico que siempre estuvieron ahí. El señor le puso un café de olla sin preguntarle si quería. Evaristo lo aceptó con las 2 manos. «Cuénteme». Don Leocadio tardó un momento. No era desconfianza, era el cuidado de quien sabe que las palabras tienen peso y que una vez dichas no se recogen. «Empezó hace como 3 años», dijo al fin. «Tu primo llegó diciendo que venía a ayudarle a tu mamá con los papeles de la hacienda. Primero nomás venía seguido, luego ya se quedaba, luego ya mandaba en la hacienda más que ella. ¿Y mi mamá?» «Tu mamá es buena persona, Evaristo, demasiado buena si me preguntas. Siempre creyó que la familia se arreglaba sola con buena voluntad». Sopló su café. «Tu primo le fue metiendo ideas, que estaba cansada, que la hacienda era mucho para ella sola, que los trabajadores no le hacían caso, que necesitaba descansar. ¿Y ella firmó cosas?» El viejo lo miró. «Firmó varias cosas. No sé exactamente qué, pero firmó. Yo la vi salir un día con Fulgencio muy arreglada, como para ir a una oficina, y cuando regresó ya no era igual. Traía la misma cara que traen las personas cuando firman algo que no entendieron bien y ya no pueden preguntar». Evaristo dejó el café sobre el mostrador. «¿Alguien fue a ver qué firmó?» «¿Quién iba a ir?», dijo don Leocadio sin amargura, solo con la llaneza de quien lleva años viendo cómo funcionan las cosas. «El abogado del pueblo es cuñado de Fulgencio. El delegado le debe favores. Y la gente aquí tiene miedo de meterse en broncas de familia, ya sabes cómo es». Sí, Evaristo sabía cómo era. Estuvo otra hora en la tienda. Don Leocadio fue hablando de a poco, sin que Evaristo tuviera que preguntar mucho, como quien vacía una cubeta que lleva tiempo llena y por fin encuentra el momento de hacerlo. Algunas cosas las sabía de primera mano, otras las había escuchado. Las separó con honestidad. «Esto lo vi yo, esto me lo contaron, de esto no estoy seguro». Lo que Evaristo fue armando en la cabeza mientras escuchaba era un rompecabezas que todavía tenía piezas faltando, pero cuya forma general ya se adivinaba. Fulgencio había llegado con paciencia y con prisa al mismo tiempo, que es la combinación más peligrosa que existe. Paciencia para no alarmar a nadie. Prisa para que cuando alguien se diera cuenta, los papeles ya estuvieran firmados y la historia ya tuviera una versión oficial. La versión oficial era esta. Consuelo ya estaba grande, ya no podía con la hacienda. Su sobrino, que en realidad era primo segundo, pero en los pueblos esas distinciones se simplifican,
había tenido la generosidad de hacerse cargo. ¿No era hermoso que la familia se cuidara entre sí? Espera, porque lo que viene ahora no te lo vas a creer. Cuando Evaristo regresó a la casa de Fulgencio, su madre ya estaba en la cocina haciendo el desayuno para todos. Huevos a la mexicana, frijoles de olla, tortillas recién hechas. La muchacha joven de la noche anterior, que se llamaba Yolanda y resultó ser sobrina de la esposa de Fulgencio, estaba sentada a la mesa esperando que le sirvieran. Evaristo entró a la cocina sin hacer ruido. Su madre lo vio y siguió volteando los huevos sin cambiar el gesto. ¿Ya comiste?, preguntó Consuelo. Tomé café con don Leocadio. Consuelo asintió. No preguntó de qué hablaron. Evaristo se apoyó en el marco de la puerta y la observó. Las manos de su madre se movían con la eficiencia de siempre. Sal aquí, chile allá, cucharón al frijol, tortilla al comal. Esas manos habían hecho exactamente esto todos los días de su vida. Lo que había cambiado era el lugar. Ya no era su propia cocina, era la cocina de alguien más. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la hacienda?, preguntó en voz muy baja. Ella tardó un momento en responder. En agosto, creo. Fulgencio me llevó a recoger unas cosas. ¿A recoger cosas? Ropa, unas fotos, un par de cosas de la cocina que yo quería. Evaristo se quedó callado. Agosto era hace 3 meses. Su madre había ido a su propia hacienda a recoger cosas, como quien recoge sus pertenencias antes de entregar las llaves. ¿Tienes tus papeles, mamá? ¿Tu credencial, tu acta de nacimiento, las escrituras de la hacienda? Consuelo dejó el cucharón sobre el borde del sartén. No se dio vuelta todavía. Fulgencio los tiene guardados, dijo. Dice que así están más seguros. Silencio. ¿Tú se los diste? Una pausa larga. El aceite del sartén tronó suavemente. Me dijo que era para hacer unos trámites, dijo Consuelo en voz todavía más baja, que luego me los regresaba. Evaristo respiró. Contó hasta 10 esta vez. En ese momento entró Fulgencio a la cocina, fresco, bien peinado, con el mismo sorriso que tenía la noche anterior, como si las sonrisas le duraran toda la noche sin necesidad de renovarlos. Buenos días, dijo con la energía de quien durmió perfectamente bien en su propia cama, que sí era su cama, en su propia casa, que sí era su casa. ¿Ya está listo el desayuno, tía? Ahorita, dijo Consuelo, y volvió a tomar el cucharón. Fulgencio le dio una palmada en el hombro a Evaristo, de esas palmadas que son en realidad un tipo de ocupación del espacio. ¿Cómo dormiste, primo? ¿Cómodo el cuarto? Muy bien, dijo Evaristo. Qué bueno, qué bueno. Se sentó a la mesa. Oye, ya que estás aquí unos días, me gustaría enseñarte cómo hemos estado manejando la hacienda. Creo que te va a gustar lo que hemos hecho. Hay proyectos interesantes. Hizo una pausa calculada. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? El tiempo que sea necesario, dijo Evaristo. Fulgencio sonrió. Perfecto. Así nos echamos un buen rato juntos. Afuera, desde la calle, llegó una voz con volumen de bocina de iglesia. Remedios, Remedios. ¿Ya viste que el hijo de Consuelo sigue ahí? Ya lleva 2 días. A lo mejor se queda. Y luego, más cerca, doña Remedios, respondiendo desde adentro de su propia casa. Cállate, viejo, que te oyen. Deja al muchacho en paz. Si yo solo estoy diciendo que ya era hora. Yolanda soltó una risa desde la mesa. Fulgencio no se rió. Solo miró hacia la ventana con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Evaristo se sentó a desayunar. Por dentro estaba haciendo una lista muy calmada, muy ordenada, de todo lo que necesitaba encontrar, los papeles que su madre había firmado, las escrituras de la hacienda, el nombre del abogado, el nombre del notario,
la fecha exacta en que Consuelo dejó de vivir en su propia casa, y mientras desayunaba los huevos que su madre había cocinado en la cocina de otro, mientras escuchaba a Fulgencio hablar de proyectos y mejoras y futuro brillante, Evaristo también recordó algo que tenía guardado. No en ningún cajón de México, porque esos cajones ya no eran seguros, guardado en su memoria, en su cuerpo, en esa parte de uno que no firma papeles ni entrega llaves. Su abuelo Próspero, que en paz descansara, había sido hombre de pocas palabras pero de hábitos muy específicos. Uno de esos hábitos era grabar cosas. En los 90, cuando consiguió una grabadora de casete, grababa todo: las reuniones con los ejidatarios, las conversaciones importantes con el notario, sus propias reflexiones en voz alta antes de dormir. Decía que la memoria engañaba, pero las cintas no. Evaristo tenía 9 años la última vez que vio esa caja de casetes. Estaba debajo del piso de madera del despacho de la hacienda, detrás del escritorio grande, en el mismo lugar donde su abuelo escondía las cosas que no quería que nadie encontrara fácilmente, pero que tampoco quería perder. La pregunta era si seguía ahí. La otra pregunta era qué tan pronto podía entrar a la hacienda sin que Fulgencio lo viera. Evaristo no gritó, no lloró, no se paró en medio del desayuno a decirle a Fulgencio lo que pensaba de él. Hizo algo que su primo no esperaba. Al terminar de comer, lavó su propio plato, lo acomodó en el escurridero y le dijo a Fulgencio con la más tranquila de las voces: «Oye, primo, ¿no me podrías presentar por el pueblo? Llevo 11 años fuera. Quiero conocer gente, ver cómo está la región. Estoy pensando en invertir algo de lo que junté en Canadá». Fulgencio lo miró un segundo. Solo un segundo. Luego sonrió. «Claro que sí. ¿En qué estás pensando? Tierras, agua, algo productivo». Evaristo se encogió de hombros, casual, como quien habla de comprar unos zapatos. «Allá arriba aprendí bastante de agronegocios. Vine a ver qué hay por aquí». Eso fue todo lo que Fulgencio necesitó escuchar, porque Fulgencio era el tipo de hombre que ve una oportunidad antes de que termine la frase. Y un inversionista con dinero de Canadá, buscando tierras en Oaxaca, era exactamente el tipo de oportunidad que Fulgencio llevaba tiempo necesitando. Tenía una hacienda que quería vender, o más exactamente, que quería vender antes de que alguien preguntara demasiado. Y de repente tenía enfrente a un comprador con liquidez, que además era familia. La familia se cuida entre sí, ¿verdad? Lo que Fulgencio no calculó fue que Evaristo había aprendido en Canadá muchas cosas. Entre ellas, a no mostrar lo que sabe hasta que convenga mostrarlo. Pasaron los primeros 3 días como si fueran una obra de teatro en la que Evaristo tenía el papel de inversionista curioso y Fulgencio tenía el papel de anfitrión generoso. Recorrieron el pueblo. Fulgencio lo presentó con el delegado, con el presidente de la Junta de Agua, con 2 o 3 comerciantes que tenían negocios a medias con él. Evaristo estrechó manos, escuchó. Hizo preguntas inteligentes sobre rendimientos y precios de mercado, y fue guardando todo lo que veía como quien llena una libreta sin que nadie note que está escribiendo. Lo que veía no le gustaba. Fulgencio había tejido 11 años de relaciones en ese pueblo. No de las relaciones que se construyen con honestidad y trabajo, sino de las otras, las que se tejen con favores pequeños, que luego se cobran grandes, con deudas que nunca se dicen en voz alta, pero que todos entienden, con el tipo de sonrisa que significa «yo te cuido si tú no preguntas demasiado». El delegado le debía algo, el presidente de la Junta de Agua le debía más. El abogado del pueblo, cuñado suyo, como había dicho don Leocadio, le debía todo. Era una red, pequeña pero resistente, del tipo que no se rompe de un jalón. Al 4.º día, Evaristo pidió ver la hacienda. «Para el avalúo», dijo,
con toda la naturalidad del mundo. Necesito ver la propiedad antes de hablar de números. Fulgencio aceptó sin titubear. Eso también le dijo cosas. Los cipreses olía igual que siempre. Eso fue lo primero que sintió Evaristo cuando cruzaron el portón de madera vieja, que seguía siendo el mismo de su infancia, aunque con bisagras nuevas. Tierra húmeda, pino, algo de humo de la cocina que quedaba al fondo. El olor de su niñez, guardado en el mismo lugar después de 11 años, esperándolo. Pero lo que veían sus ojos era distinto. La hacienda tenía 18 hectáreas. De ellas, las que su abuelo próspero había sembrado de maíz criollo y chile de agua, seguían sembradas. Eso al menos, pero con un orden diferente. Como si alguien hubiera reorganizado sin entender del todo por qué las cosas estaban como estaban. Los canales de riego estaban limpios, eso sí, el agua seguía siendo lo más valioso. 4 ejidos dependían de los derechos de agua que pertenecían a la hacienda, y eso valía mucho más que las 18 hectáreas solas. Fulgencio lo llevó por el recorrido de exhibición, el granero renovado, los cuartos del personal arreglados, la bodega nueva que había mandado construir. Evaristo miraba todo y asentía y hacía preguntas sobre metros cuadrados y producción anual. Por dentro iba contando los pasos hacia el despacho. ¿Puedo ver la casa principal?, preguntó cuando Fulgencio hizo una pausa. «Claro», dijo Fulgencio, y algo muy breve cruzó su cara. No era miedo, era precaución. «Está un poco sin orden, porque hemos estado en remodelaciones. La casa principal no estaba en remodelaciones. Estaba exactamente igual que siempre, solo que sin los muebles de su madre. El sillón de terciopelo verde que había estado en la sala desde antes de que Evaristo naciera ya no estaba. Las fotos familiares que colgaban en el corredor ya no estaban. La alacena de madera del comedor, que su abuela había mandado hacer a mano en los años 50, ya no estaba. Evaristo no dijo nada de esto. «¿Y el despacho?», preguntó. «Ese cuarto está cerrado», dijo Fulgencio. «Guardamos materiales ahí». «Ah», Evaristo asintió. «No importa, puedo verlo otro día». Fulgencio lo miró un segundo de más. «¿Para qué necesitas ver el despacho?» «Para el avalúo completo», dijo Evaristo, con la misma tranquilidad de siempre. «Los metros cuadrados techados entran en el precio, pero no hay prisa, primo, cuando puedas». Fulgencio sonrió. Dijo que claro, sin problema, que mañana le conseguía la llave. Evaristo sabía que mañana no iba a haber llave disponible. Eso tampoco le preocupaba, porque mientras Fulgencio hablaba de rendimientos y proyecciones y el precio tan razonable al que podría cederle la hacienda a un familiar de confianza, 17 millones, casi a costo por ser familia, Evaristo había visto algo, una ventana, en el costado norte de la casa principal, la misma ventana por la que él entraba de niño cuando se le olvidaba la llave. El cerrojo seguía siendo el mismo modelo de siempre, un pasador simple por dentro que se podía mover desde afuera con una varilla delgada si sabías exactamente dónde empujar. Evaristo sabía exactamente dónde empujar. Esa noche esperó a que la casa de Fulgencio se durmiera. A las 12:15 salió sin hacer ruido. Caminó por las calles oscuras del pueblo con las manos en las bolsas y el paso tranquilo de quien sale a tomar el aire. Nadie lo vio, o si lo vieron, no dijeron nada. En los pueblos pequeños la gente duerme temprano y los que no duermen no preguntan. Llegó a la hacienda por el lado del huerto. La barda tenía el mismo lugar flojo de siempre, 2 piedras que se movían si las empujabas de cierto modo, y pasó sin problema. Cruzó el patio central con cuidado, sin linterna, usando la luna que esa noche estaba alta y clara, como si lo estuviera ayudando.
La ventana norte cedió a la segunda vez que probó. El pasador se corrió con un sonido suave, metálico, que en el silencio de la noche sonó enorme pero que en realidad no fue nada. Entró al despacho. Olía a cerrado, a papel viejo, a algo de humedad. No había materiales de construcción. Había cajas apiladas contra una pared y el escritorio de su abuelo Próspero, ese escritorio enorme de madera oscura que había sobrevivido 3 generaciones, en el centro. Evaristo se arrodilló detrás del escritorio, pasó los dedos por el piso de madera, tabla por tabla, contando desde el ángulo derecho 3 tablas hacia el centro, 2 hacia el fondo. Así le había enseñado su abuelo. Por si acaso, le había dicho entonces, sin explicar por si acaso qué. La tabla cedió. Debajo había un espacio pequeño, de unos 20 centímetros de profundidad, y en ese espacio, envuelta en un trapo de lana que alguna vez fue azul, había una caja de metal rectangular. Evaristo la sacó, la abrió. Adentro 7 casetes de 90 minutos etiquetados a mano con la letra apretada de su abuelo. Fechas, nombres, temas. El último decía reunión con Lic, Abelardo Fuentes, escrituras y condición del heredero, agosto 1997. Agosto de 1997. Evaristo tenía 9 años en agosto de 1997 y recordaba ese día aunque no lo hubiera entendido entonces. Su abuelo en el despacho con un señor de traje, hablando en voz baja, y él afuera en el corredor escuchando sin querer porque se le había olvidado que lo habían mandado a jugar. Y la grabadora, su abuelo con la grabadora encendida sobre el escritorio. Guardó los casetes en la bolsa interior de su chamarra, acomodó el trapo, cerró el espacio bajo el piso, volvió a poner la tabla, salió por la misma ventana, dejó el pasador como lo había encontrado, caminó de regreso al pueblo bajo la misma luna, con las manos en las bolsas y el mismo paso tranquilo de siempre. Adentro de su chamarra, 7 casetes de 90 minutos esperaban a que alguien los escuchara por primera vez en casi 30 años. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, desde la tienda de don Leocadio, Evaristo llamó por teléfono a la Ciudad de México. «Licenciada Soledad», dijo cuando contestaron. «Soy Evaristo Cienfuegos. Necesito que venga a Oaxaca lo antes posible. Tengo algo que usted tiene que escuchar. Soledad Iturriaga tenía 39 años, un despacho en la colonia Narvarte y la costumbre de no hacer preguntas innecesarias por teléfono. Lo que sí preguntó fue, ¿es urgente? Sí, dijo Evaristo. ¿Cuánto? Tengo 7 casetes grabados en 1997 que probablemente definen quién es el heredero legal de una hacienda valuada en 18 millones de pesos con derechos de agua sobre 4 ejidos. Eso es suficientemente urgente. Pausa breve. Llego el jueves. Evaristo había conocido a Soledad 4 años atrás en Calgary, en una conferencia sobre inversión en bienes raíces mexicanos para la diáspora. Ella daba una ponencia sobre litigios sucesorios transfronterizos y él estaba en la tercera fila, tomando notas en una libreta, porque en 11 años en Canadá no había perdido el hábito de escribir las cosas a mano. Al terminar la conferencia, se acercó a hacerle una pregunta específica sobre los plazos de prescripción en casos de tutela impuesta. Ella lo miró con el tipo de atención que los abogados buenos reservan para los clientes que saben exactamente qué preguntar. No habían vuelto a hablar desde entonces, pero él había guardado su tarjeta. Algunos presentimientos se guardan 4 años antes de necesitarlos. Los días entre el martes y el jueves, Evaristo los vivió en 2 capas. La capa de arriba, el primo que vino de Canadá, interesado en invertir, amable en el desayuno, preguntón sobre la hacienda, agradecido por la hospitalidad. Fulgencio lo llevó a ver 2 parcelas que supuestamente estaban en venta.
Evaristo hizo preguntas inteligentes sobre precio por hectárea y disponibilidad de agua, y se mostró interesado sin comprometerse a nada. Fulgencio estaba contento. Un hombre contento no sospecha. La capa de abajo, noches con los casetes. Don Leocadio le había prestado una grabadora vieja, de esas que ya nadie usa, dijo, sacándola de una caja en el fondo de la bodega. Y Evaristo pasaba las noches en el cuarto pequeño junto al patio de servicio, escuchando la voz de su abuelo Próspero, que llevaba 16 años muerto y que desde los casetes sonaba igual que siempre, pausado, preciso, con esa manera de hablar que tenía de poner cada palabra en su lugar como si las midiera antes de soltarlas. Los primeros 4 casetes eran reuniones con ejidatarios, conversaciones sobre temporadas de lluvia y distribución de agua, reflexiones en voz alta que su abuelo grababa antes de dormir, cosas importantes para entender el carácter del hombre, pero no para el litigio. El 5.º casete cambió todo. Era la reunión con el licenciado Abelardo Fuentes. Agosto de 1997. La grabadora había estado encendida sobre el escritorio y las voces se oían con esa calidad de entonces, un poco apagadas pero perfectamente comprensibles. La voz del licenciado primero, don Próspero, lo que usted me pide es perfectamente posible, pero tiene implicaciones que hay que dejar muy claras en el documento. Y luego la voz de su abuelo, seca, sin rodeos, muy claras. Por eso lo estamos grabando. Por eso usted está aquí, para que no haya dudas después. Evaristo escuchó 40 minutos sin moverse. Lo que su abuelo había hecho en agosto de 1997 era esto. Ante el notario Abelardo Fuentes, había establecido por escrito y por grabación que la hacienda Los Cipreses, incluyendo la casa principal, las 18 hectáreas de tierra productiva y los derechos de agua registrados ante la Comisión Nacional del Agua, no podía ser vendida, cedida, hipotecada ni transferida de ningún modo sin la firma expresa y presencial del hijo mayor vivo de la familia. En ese momento, el hijo mayor vivo era el padre de Evaristo. Cuando el padre de Evaristo murió en 2003, la condición pasaba al hijo mayor vivo de la siguiente generación, es decir, Evaristo. Sin su firma, ninguna transacción era válida. Ninguna. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Fulgencio sabía esto. Tenía que saberlo. El acta estaba registrada. Lo que había hecho era apostar a que Evaristo nunca regresara, o a que si regresaba, no supiera lo que buscaba. Evaristo apagó la grabadora. Afuera, en el patio, Consuelo estaba tendiendo ropa en el alambre. Sola, despacio, con esa parsimonia de quien ha aprendido a ocupar el tiempo para no pensar demasiado. Él salió y se paró junto a ella sin decir nada. Le pasó una sábana. Ella la recibió sin sorprenderse, como si fuera la cosa más natural del mundo que su hijo apareciera a ayudarla a tender. Estuvieron un rato así, en silencio. ¿Extrañas la hacienda?, preguntó él al fin. Consuelo sujetó una esquina de la sábana al alambre. Tardó. «Extraño mi cocina», dijo. «Mi comal, el modo en que entraba el sol por la ventana del oriente en las mañanas». ¿Algo más?, ella pensó, y luego dijo algo que a Evaristo le pegó en un lugar que no supo nombrar. «Extraño no tener que pedir permiso para salir». No lo dijo con amargura, lo dijo con la tranquilidad de quien ya procesó el dolor y lo puso en algún cajón interior donde no estorbe tanto. Eso era lo que más dolía, que Consuelo ya no estaba indignada, ya se había acostumbrado. Evaristo terminó de tender la última sábana. «El jueves viene alguien», dijo en voz muy baja. «Una abogada. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de los papeles que firmaste. Todo, sin dejar nada». Consuelo lo miró. «Va a haber problemas, va a haber justicia», dijo él. «Que es distinto, pero al final se parece». Ella asintió. «Una vez.
y luego volvió a tender ropa como si la conversación hubiera sido sobre el clima. El jueves, Soledad Iturriaga llegó en un auto de alquiler desde el aeropuerto de Oaxaca, con un maletín de piel negra, zapatos sin tacón porque sabía que iba a caminar por adoquín, y la cara de quien ya viene concentrada desde el avión. Evaristo la esperaba en la tienda de don Leocadio. Se dieron la mano. Ella no preguntó cómo estaba. Él tampoco. Había cosas más importantes. «Traje la grabadora digitalizadora», dijo ella, sacando un aparato del maletín. «Si los casetes están en buen estado, podemos tener el audio digitalizado en 2 horas». Lo miró. «¿Están en buen estado?» «Guardados 30 años en madera seca bajo un piso», dijo Evaristo. «Diría que sí». Ella asintió. «¿Hay más?» «El acta notarial debería estar registrada. El licenciado se llamaba Abelardo Fuentes, notario en Oaxaca capital, agosto de 1997. Si el registro sobrevivió, tenemos todo lo que necesitamos. Si el registro sobrevivió y si Fulgencio no tuvo tiempo de intervenir en él. ¿Puede hacer eso?» Soledad lo miró con esa paciencia específica de los abogados buenos cuando alguien pregunta si algo malo es posible. Un hombre con 11 años de tiempo libre y contactos locales puede hacer muchas cosas, dijo. Por eso nos movemos rápido. Don Leocadio puso café sin que nadie se lo pidiera. Soledad lo aceptó sin dejar de sacar papeles del maletín. Evaristo la observó trabajar. Había algo tranquilizador en ver a alguien que sabe exactamente lo que hace moverse con esa eficiencia tranquila, sin apuros, pero sin pausas innecesarias. Como cuando uno ve a un cirujano preparar los instrumentos antes de operar, la confianza no viene de lo que dicen, sino de lo que hacen. «Una cosa más», dijo Evaristo. «Mi madre no sabe todavía el alcance de lo que encontré. Quiero que esté presente cuando se lo expliquemos, pero necesito que sea en un lugar donde ella pueda hablar sin sentirse vigilada». Soledad asintió. «Organízalo para mañana. Aquí o donde sea seguro». «Aquí es seguro», dijo don Leocadio desde detrás del mostrador, sin que nadie le hubiera preguntado. «Mi tienda lleva 40 años, siendo el lugar más seguro del pueblo. Todo lo que se dice aquí, se queda aquí». Soledad lo miró. Él le sostuvo la mirada sin pestañear. «Perfecto», dijo ella. Esa tarde, mientras Soledad digitalizaba los casetes en el cuarto trasero de la tienda y don Leocadio fingía acomodar mercancía para no escuchar, aunque escuchaba todo, pasó algo pequeño que Evaristo no esperaba. Consuelo apareció en la puerta de la tienda. No había dicho que vendría. Simplemente apareció con su bolsa de mandado y la excusa de que necesitaba chile ancho, y cuando vio a Evaristo sentado en el banquito, lo miró con una expresión que él no le había visto en mucho tiempo. Esperanza. Tan pequeña todavía, tan cuidadosa, como una planta que empieza a asomar después de una helada larga. ¿Es ella?, preguntó Consuelo en voz muy baja, mirando hacia el cuarto trasero. «Sí», dijo Evaristo. Su madre asintió. Se sentó en el otro banquito sin soltar la bolsa. No dijo nada más. Don Leocadio le puso una taza de café sin preguntarle. Ella la tomó con las 2 manos. Y los 3 se quedaron ahí, en esa tienda pequeña que olía a especias y a refresco y a 40 años de conversaciones guardadas, esperando sin decirlo que algo que había tardado 11 años en llegar terminara por fin de llegar. Desde afuera, con una puntualidad que ya comenzaba a parecer sobrenatural, la voz de doña Remedios cruzó la calle entera. «Lupita, hay gente rara en la tienda de Leocadio, una señora con maletín, a lo mejor es inspectora». Y Lupita desde dentro de la casa respondió: «Mamá, no te metas, si yo solo estoy informando». Consuelo, por primera vez en varios días, se rió.
Fue una risa pequeña, rápida, que se apagó casi de inmediato. Pero fue una risa. Evaristo la vio y pensó que eso era suficiente por hoy. El viernes por la mañana, Fulgencio llegó al desayuno de mejor humor que de costumbre. Eso siempre era mala señal. Evaristo lo conocía desde niño. Fulgencio de mal humor era predecible. Callado, cortante, con esa manera de mover los cubiertos sobre el plato que indicaba que estaba calculando algo. Pero Fulgencio de buen humor era otra cosa. Era el Fulgencio que había tomado una decisión y estaba satisfecho con ella. El que ya había movido una pieza en el tablero y estaba esperando a que los demás se dieran cuenta. «Oye, primo», dijo, sirviendo café con la generosidad exagerada de quien está a punto de pedir un favor. «¿Cómo vas con lo del avalúo? ¿Ya tienes idea de los números?» «Voy avanzando», dijo Evaristo. «Estoy esperando unos datos de allá arriba para comparar». «Es que...» Fulgencio hizo la pausa de quien finge pensar algo que ya tiene pensado. «Me llamó ayer un conocido, empresario de Guadalajara. Está interesado en la hacienda también, tiene capital, quiere moverse rápido». Evaristo tomó su café. «¿Qué tan rápido?» «Dice que puede cerrar en 72 horas si los papeles están en orden». Ahí estaba, la prisa que Fulgencio había estado escondiendo detrás de la hospitalidad. «¿Y los papeles están en orden?», preguntó Evaristo con toda la calma del mundo. «Con el licenciado Germán los arreglamos en un día», dijo Fulgencio. Se encogió de hombros. «Te lo cuento porque eres familia. Si quieres entrar antes que él, es tu oportunidad. Si no, pues...» Dejó la frase incompleta. Ese era su estilo. Nunca amenazaba directamente. Solo dejaba el peligro flotando en el aire, como humo. Evaristo asintió despacio. «Dame hasta el lunes», dijo. «Para entonces tengo respuesta». Fulgencio sonrió. Ese tipo de sonrisa que significa «ya gané». «El lunes», repitió, y volvió a su desayuno. Evaristo salió de la casa antes de que terminaran de desayunar. Caminó 4 cuadras sin apurarse, cruzó la calle, entró a la tienda de don Leocadio y pasó directo al cuarto trasero donde Soledad llevaba desde las 7 de la mañana frente a su computadora, con el cable de la digitalizadora todavía conectado y 3 tazas de café vacías a un lado. 72 horas, dijo Evaristo, cerrando la puerta. Soledad no levantó la vista de la pantalla. «Ya escuché». Don Leocadio tenía las paredes muy delgadas y ella llevaba 3 días en ese cuarto. «Siéntese». Evaristo se sentó. Ella giró la computadora para que él pudiera ver la pantalla. «Tengo el audio digitalizado y transcrito. El casete 5 es el que importa». Señaló un párrafo subrayado. «Aquí su abuelo dicta la condición textual. Ninguna enajenación, venta, cesión o gravamen de la propiedad denominada Los Cipreses será válida sin la firma presencial y voluntaria del heredero varón mayor de la línea directa de la familia Cienfuegos». El notario lo confirma. Lo repite para el registro, y ambos firman el acta en ese mismo momento. El acta tiene número de registro. Licenciado Abelardo Fuentes. Notaría Pública número 17 de Oaxaca. ¿Sigue existiendo esa notaría? Existe. El licenciado Fuentes murió en 2008, pero los registros se transfirieron al Archivo Notarial del Estado. Mandé a mi asistente esta mañana. Por fin levantó la vista. El acta existe, Evaristo. Está registrada. Nadie la tocó. Evaristo exhaló despacio. Entonces, la venta que quiere cerrar Fulgencio es nula de origen. Cualquier contrato que haya firmado sin su presencia no tiene validez legal. Soledad cerró la computadora. El problema no es el fondo. El problema es el tiempo. Si Fulgencio firma con el comprador de Guadalajara antes de que nosotros presentemos el acta ante el registro público de la propiedad, vamos a tener que litigar la nulidad, y eso tarda. Meses, años, dependiendo del juez.
¿Cuánto tiempo necesitas para presentar? Si mi asistente llega hoy con la copia certificada del acta, puedo tener la solicitud de anotación preventiva lista para el lunes a primera hora. Hizo una pausa. Pero necesito algo más. ¿Qué? Necesito que su madre declare, por escrito, ante mí, que firmó bajo presión o sin entender los documentos. Eso nos da un segundo argumento además del acta, vicio del consentimiento. Con los dos juntos, ningún juez en Oaxaca va a permitir que esa venta avance. Evaristo pensó en su madre tendiendo ropa en el patio ajeno, en sus manos cortadas demasiado corto, en esa voz que dijo extraño no tener que pedir permiso para salir con la tranquilidad de quien ya dejó de esperar que las cosas cambien. Ella va a declarar, dijo. Lo que Evaristo no sabía era que Fulgencio ya había hecho su propio movimiento esa mañana. Mientras él estaba en la tienda de don Leocadio, Fulgencio había llamado al licenciado Germán, su cuñado, el abogado del pueblo, y le había pedido que acelerara los papeles de la tutela. No la venta todavía. Primero, la tutela. Si conseguía que un juez local confirmara que Consuelo era legalmente incapaz de administrar sus bienes, entonces la firma de Evaristo perdía relevancia. Él no sería heredero en vida de su madre, sino después de su muerte, y mientras tanto Fulgencio, como tutor legal, podía disponer de la propiedad. Era un movimiento elegante, del tipo que solo se le ocurre a alguien que lleva 11 años pensando en ello. Evaristo se enteró esa misma tarde, no por Fulgencio, sino por Consuelo. Ella llegó a la tienda con cara de haber caminado rápido y con algo apretado en la mano, una citación, una hoja membretada del juzgado local, firmada por el juez Macedonio Vega, que según don Leocadio, cuando la leyó por encima, era primo político del licenciado Germán, citando a Consuelo Cienfuegos a una audiencia de valoración de capacidad el siguiente miércoles. Miércoles, 4 días. Soledad leyó el documento 2 veces. Lo puso sobre la mesa. Juntó las manos. «Está bien», dijo, con una calma que Evaristo encontró más inquietante que el grito que él hubiera dado. «Esto cambia el orden, pero no el resultado. Si presentamos la anotación preventiva el lunes, la audiencia del miércoles ya no importa. El registro está bloqueado y ningún juez local puede levantar eso sin autorización del Tribunal Superior». «¿Y si algo retrasa la anotación del lunes?», preguntó Evaristo. Soledad lo miró. «Por eso no puede retrasarse». Consuelo estaba sentada en el banquito de siempre, con la citación en la falda y las manos quietas. No estaba llorando. Estaba pensando. Esa diferencia Evaristo la conocía bien. Su madre cuando lloraba se veía pequeña. Su madre cuando pensaba se veía de otra manera, como si por dentro todavía estuviera entera. «¿Qué necesitas de mí?», le preguntó ella a Soledad, directo, sin rodeos. Soledad la miró con respeto. «Su declaración. Esta tarde, si puede. Le voy a hacer preguntas sobre los papeles que firmó, cuándo los firmó, si alguien le explicó lo que contenían. Usted solo diga la verdad exactamente como la recuerda». «La verdad es lo único que nunca se me ha olvidado», dijo Consuelo. Don Leocadio, desde el mostrador, carraspeó. Se dio vuelta a acomodar latas que ya estaban acomodadas. Afuera, en perfecta sincronía con el momento más tenso del día, la voz de doña Remedios atravesó la calle. «Lupita, la señora del maletín sigue ahí, y ahora también está Consuelo». «Están tramando algo, te lo digo yo». Nadie respondió esta vez, pero Evaristo, a pesar de todo, sintió algo que se parecía vagamente a las ganas de reírse. Solo un segundo. Luego volvió a ser serio, porque el lunes era en 3 días, y Fulgencio ya había movido su pieza más peligrosa, y el tiempo que hasta ese momento había estado de su lado, empezaba a correr en dirección contraria. El sábado por la mañana,
Llegó la asistente de Soledad desde la capital. Venía en camión, con una mochila pequeña y un sobre de manila grueso que traía pegado al cuerpo debajo de la chamarra como si fuera dinero en efectivo. Se llamaba Jessica, tenía 25 años y la expresión de quien ha dormido 3 horas y no le importa porque lo que carga en ese sobre vale más que el sueño. Soledad abrió el sobre encima de la mesa de don Leocadio, sacó 3 hojas. Las revisó en silencio una por una, con ese modo de leer que tienen los abogados cuando buscan exactamente una cosa y saben que está ahí. Lo encontró en la segunda hoja. «Aquí», dijo, y puso el dedo sobre un párrafo. Evaristo se inclinó a leer. Era la copia certificada del acta notarial, número de registro, fecha, firmas. Y en el cuerpo del documento, con la letra formal de los notarios de los 90, la condición que su abuelo Próspero había dictado palabra por palabra: ninguna enajenación válida sin la firma del heredero varón mayor de la línea directa Cienfuegos. Punto. Sin excepciones, sin condiciones adicionales, sin cláusula que permitiera a un tutor actuar en nombre del heredero. Lo que significaba esto era simple y devastador para Fulgencio. Ni la tutela le servía. Aunque un juez local declarara a Consuelo incapaz, la propiedad no podía moverse sin Evaristo, y Evaristo no iba a firmar. ¿Es suficiente?, preguntó Evaristo. «Es más que suficiente», dijo Soledad. «Esto no es un argumento, es un hecho registrado. La diferencia es que un argumento se puede debatir. Un hecho registrado en 1997 ante notario público no se puede debatir, solo se puede ignorar, y eso es lo que Fulgencio ha estado haciendo 11 años con la esperanza de que nadie lo encontrara. Don Leocadio puso café para todos, incluida Jessica, que lo aceptó con ambas manos y lo tomó de un solo trago como si fuera medicina. «El lunes a las 9», dijo Soledad, guardando las hojas, «presento la solicitud de anotación preventiva en el registro público de la propiedad de Oaxaca. Una vez asentada, ningún notario en el estado puede escriturar esa hacienda sin que aparezca la anotación. El comprador de Guadalajara va a ver eso y va a retirarse. Ningún empresario serio compra una propiedad con anotación preventiva activa. ¿Y Fulgencio? Fulgencio va a intentar moverse antes del lunes. ¿Puede?» Soledad lo miró con esa paciencia específica de siempre. «Puede intentarlo. Por eso hoy no salimos de aquí hasta tener todo firmado, revisado y escaneado en 3 copias». Se levantó. «Necesito a su madre aquí en 1 hora». Consuelo llegó en 40 minutos. Traía puesto el mismo vestido de siempre, pero se había peinado diferente, recogido, limpio, con esa dignidad tranquila que tienen algunas personas cuando saben que algo importante está por ocurrir y deciden estar a la altura. Se sentó frente a Soledad, puso las manos sobre la mesa. Y durante la siguiente hora y media respondió cada pregunta con una claridad que fue, para Evaristo, más impresionante que cualquier documento. Sí, había firmado papeles, 3 veces en distintas fechas. La primera vez Fulgencio le había dicho que era para actualizar el registro del agua. La segunda, que era para renovar los permisos de los trabajadores. La tercera... Y aquí Consuelo hizo una pausa breve, no de duda sino de precisión. La tercera vez, Fulgencio había llevado al licenciado Germán directamente a la cocina de la hacienda, un martes en la mañana, y le había puesto el papel en la mesa mientras ella estaba haciendo el almuerzo, y le había dicho que era solo una formalidad, que firmara aquí y aquí y aquí, que no tardaban nada. ¿Leyó el documento?, preguntó Soledad. «Me lo quitaron antes de que pudiera terminarlo», dijo Consuelo. «El licenciado dijo que el tiempo apremiaba, que tenían otra cita. Soledad escribió sin parar. Alguien más estaba presente, la muchacha que limpiaba.
pero la mandaron al patio cuando llegaron. Todo esto quedó en la declaración, firmada, con huella, con fecha. Cuando terminaron, Consuelo se quedó sentada un momento más, con las manos sobre la mesa mirando los papeles. ¿Es suficiente?, preguntó. La misma pregunta que había hecho Evaristo, con la misma voz quieta. «Es suficiente», dijo Soledad. Consuelo asintió. Se levantó, acomodó la silla, y antes de salir se dio vuelta hacia Evaristo y le dijo, en voz muy baja, como si fuera un secreto que solo él necesitaba escuchar. «Tu abuelo siempre dijo que esa grabadora iba a servir para algo». Evaristo no supo qué responder, así que no respondió nada. Ella salió. La puerta de la tienda se cerró despacio. Don Leocadio, desde el mostrador, dijo sin voltearse: «Esa mujer vale más que toda la hacienda junta». Nadie lo contradijo. El domingo no hubo movimientos legales, no hubo llamadas urgentes, no hubo nada que hacer excepto esperar al lunes. Evaristo odió cada minuto de esa espera. A las 6 de la tarde, sin decirle nada a nadie, fue a la hacienda. Entró por el portón principal esta vez, a plena luz, como quien tiene todo el derecho del mundo de entrar, porque lo tenía. El velador, un hombre viejo llamado Abundio, que llevaba 30 años cuidando la propiedad, lo vio llegar y no dijo nada. Solo se quitó el sombrero. Eso fue suficiente. Evaristo caminó hasta el corredor trasero, el que daba al huerto de naranjos que su madre había sembrado cuando él tenía 5 años. Se sentó en el borde del corredor con los pies colgando, igual que de niño, y se quedó viendo los árboles. Detrás de él escuchó pasos. Se dio vuelta. Consuelo. No supo cómo había llegado. No le preguntó. Ella se sentó a su lado en el corredor, con la misma naturalidad de siempre, como si los 11 años no hubieran pasado y los dos siguieran siendo lo que habían sido. Una madre y su hijo sentados al final del día sin necesitar decirse nada importante para estar bien. Estuvieron un rato en silencio. «Me acuerdo cuando sembraste estos árboles», dijo Evaristo al fin. «Tenías 5 años y querías ayudar», dijo Consuelo. «Enterraste 3 naranjos al revés, las raíces para arriba. Y tú no me dijiste nada. Te dejé terminar. Luego, cuando te fuiste a dormir, los desenterré y los puse bien». Hizo una pausa. «Esos 3 son los que más naranjas dan ahora». Evaristo se rió. Una risa corta, genuina, de las que salen solas. Consuelo miró los árboles. «¿Por qué te fuiste tan lejos?», preguntó, sin reproche, solo curiosidad, del tipo que se guarda 11 años antes de hacer la pregunta. Evaristo tardó en responder. «Porque aquí todo me recordaba a papá», dijo al fin, y no sabía cómo quedarme con eso. Su madre asintió, como si ya lo hubiera sabido siempre y solo hubiera necesitado escucharlo de su boca. «Él también se quería ir lejos cuando era joven», dijo. «Me lo dijo una vez, que quería conocer el mundo, pero se quedó porque su padre lo necesitaba». Hizo otra pausa. No lo dijo con amargura, lo dijo como quien constata un hecho. «¿Y tú? ¿Quisiste irte alguna vez?». Consuelo pensó. «Yo nunca quise irme a ningún lado», dijo. «Todo lo que quería estaba aquí». Y luego muy despacio añadió: «Sigue estando aquí». Evaristo no respondió. No hacía falta. El sol bajaba detrás de los cerros y los naranjos se volvían de un color entre verde y dorado que solo existe en Oaxaca a esa hora. Abundio pasó a lo lejos con una cubeta sin mirarlos, con el tacto de los hombres viejos que saben cuándo no hay que mirar. «Mañana va a cambiar todo», dijo Evaristo. «Ya cambió», dijo Consuelo. «Desde que llegaste». Él la miró. Ella no lo estaba mirando a él, seguía viendo los árboles,
pero tenía esa expresión que Evaristo recordaba de la infancia, la de cuando algo que había estado torcido volvía a su lugar y ella lo sabía antes de que nadie más lo viera. No lloraron, ninguno de los dos, pero hubo algo en ese corredor, con el sol cayendo y los naranjos quietos y el silencio del campo al final del día, que pesó más que cualquier llanto. Evaristo pensó en su abuelo Próspero grabando conversaciones en ese mismo despacho a 20 metros de donde estaban sentados. Pensó en su padre, que quiso irse y se quedó. Pensó en los 11 años que él se fue y en todo lo que su madre había cargado sola mientras tanto, sin quejarse, sin pedirle nada, sin decirle en ninguna de sus llamadas cortas y espaciadas «Ven, te necesito», porque no era su estilo y porque sabía que él necesitaba irse para poder regresar. «Mañana va a ser largo», dijo él. «Entonces come algo antes», dijo ella, y se levantó. «Abundio tiene frijoles en la cocina. Ya le dije que pusiera para 2». Evaristo la vio entrar a la casa. Su casa. Todavía su casa, aunque le hubieran quitado los muebles y los cuadros y el comal. Las paredes seguían siendo las mismas. El corredor seguía siendo el mismo. Los naranjos sembrados al revés, que daban más naranjas que todos los demás, seguían siendo los mismos. Se levantó y la siguió adentro. El lunes, Soledad salió a las 8 de la mañana hacia Oaxaca capital, con el sobre de Manila, la declaración de Consuelo, las copias certificadas del acta y los archivos digitalizados de los casetes en una memoria USB que traía en la bolsa del pantalón. Evaristo se quedó en el pueblo. Tenía una razón para quedarse. A las 10 de la mañana, en la plaza central, Fulgencio tenía una reunión con el comprador de Guadalajara. Evaristo lo sabía porque Fulgencio se lo había dicho él mismo la noche anterior, con esa confianza de quien está a punto de cerrar un trato y ya no se molesta en disimular. «Mañana conoces al señor Barajas», había dicho Fulgencio en la cena, pasándole el pan con la misma mano con que había estado firmando la ruina de su madre. «Es buen hombre. Creo que van a caer bien». «Seguro», había dicho Evaristo. A las 10:05 se paró en la esquina de la plaza, a distancia suficiente para ver sin ser el primero en ser visto. Fulgencio llegó puntual, bien vestido, con el licenciado Germán a su lado. El señor Barajas llegó 2 minutos después, un hombre de unos 50 años, traje gris, maletín, con la eficiencia comprimida de quien viaja solo para cerrar negocios y prefiere no perder tiempo en nada más. Se saludaron, se sentaron en la terraza del café de la plaza, pidieron algo. Evaristo esperó. A las 10:23, el teléfono de Fulgencio sonó. Él lo miró, frunció el ceño, contestó. Evaristo no podía escuchar lo que le decían, pero no necesitaba escucharlo. Vio cómo la cara de Fulgencio cambiaba mientras hablaba. Primero confusión, luego algo que intentó controlar y no pudo del todo. El licenciado Germán se inclinó hacia él y le preguntó algo en voz baja. Fulgencio le respondió con 3 palabras, y el licenciado se puso pálido. El señor Barajas los miraba a los dos con la expresión de un hombre que ha viajado desde Guadalajara para nada y ya está calculando el regreso. Soledad había presentado la anotación preventiva a las 9:15. Fulgencio colgó el teléfono, se quedó quieto un momento. Luego miró hacia la plaza, como buscando algo, y sus ojos encontraron a Evaristo. Se miraron desde la distancia. Evaristo no hizo nada, no sonrió, no levantó la mano. Solo sostuvo la mirada el tiempo suficiente para que Fulgencio entendiera que no había sido casualidad, que nada de lo que había pasado esa semana había sido casualidad. Fulgencio se levantó de la mesa, dijo algo al señor Barajas. El señor Barajas asintió una vez, recogió su maletín y se fue sin apurarse.
con la dignidad fría de quien ya descartó una opción y está pensando en la siguiente. El licenciado Germán se quedó sentado con el café en la mano y cara de no saber qué hacer. Fulgencio caminó hacia Evaristo. Llegó hasta donde estaba parado y se detuvo a 1 metro. Ya no traía la sonrisa de siempre. Tenía otra cara, la de quien acaba de entender que jugó 11 años una partida que ya estaba perdida desde antes de empezar. «Fuiste tú», dijo. «Soy el heredero», dijo Evaristo. «Siempre lo fui». Fulgencio apretó la mandíbula. «Eso no es todo lo que hay», dijo con esa voz baja que usan los hombres cuando amenazan sin querer decir que están amenazando. «Tengo papeles también». «Los papeles que tienes», dijo Evaristo, «fueron firmados por mi madre bajo presión, sin lectura previa y sin explicación del contenido. Eso tiene nombre legal. Y la abogada que presentó la anotación preventiva esta mañana ya tiene la declaración de mi madre, firmada, con huella». Silencio. «Además», añadió Evaristo sin subir el volumen, «los 3 ejidatarios que llevan años callados porque les dabas miedo, ya hablaron con la licenciada Soledad el sábado por la tarde. Firmaron también». Fulgencio lo miró. Por primera vez en esa semana no dijo nada. «Puedes contratar al mejor abogado de Oaxaca», dijo Evaristo. «Puedes llamar a todos tus contactos. Puedes intentar lo que quieras. Pero el acta de mi abuelo tiene casi 30 años de registro y el audio existe en 7 casetes y en formato digital con copia en la nube. No hay nada que mover». El sol de las 10:30 pegaba de frente en la plaza. Un perro cruzó entre los dos sin prisa. Desde la tienda de abarrotes llegó el sonido de un radio. Fulgencio se dio vuelta y se fue. No corrió. Eso también le dijo cosas. Era el tipo de hombre que mantiene la forma aunque haya perdido el fondo. Caminó hacia su casa con paso firme y la espalda recta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Los dos lo sabían. Y en ese momento, desde la barda de su casa al otro lado de la plaza, con una sincronización que ya no sorprendía a nadie, la voz de doña Remedios. «Lupita, el primo de Evaristo se fue del café con cara de velorio. Ya te dije yo que algo estaba pasando. Ya te dije». Consuelo volvió a la hacienda un martes. No hubo ceremonia. No hubo discurso. Evaristo la esperó en el portón a las 8 de la mañana con una taza de café que había hecho en su propia cocina, en su propio comal, con su propia lumbre. Ella llegó a pie, con una bolsa de lona que tenía lo esencial: ropa, sus fotos, el rosario que nunca dejaba en ningún cajón ajeno. Se paró en el portón. Miró la hacienda, miró el corredor, miró los naranjos al fondo. Tomó el café, lo bebió despacio, parada en ese portón, como si necesitara ese momento para convencerse de que era real. Luego entró, sin apuro, sin drama. Abundio, el velador, se quitó el sombrero igual que había hecho con Evaristo. Consuelo le dijo buenos días y le preguntó si quería más frijoles para el almuerzo. Él dijo que sí. Ella fue a la cocina. Así volvió Consuelo Cienfuegos a su casa. Lo que vino después tomó semanas, no días. Soledad trabajó desde Oaxaca capital los siguientes 40 días. La anotación preventiva bloqueó cualquier movimiento sobre la propiedad. La declaración de Consuelo y los testimonios de los 3 ejidatarios abrieron una investigación por abuso de confianza contra Fulgencio. El licenciado Germán renunció a su colegio de abogados antes de que lo investigaran a él también. El juez Macedonio Vega canceló la audiencia de tutela el mismo día que recibió copia del acta notarial de 1997, con una velocidad que sugería que prefería no saber más del asunto. Fulgencio no huyó. Eso también lo dijo Evaristo. Era el tipo de hombre que mantiene la forma. Se quedó en el pueblo, contrató un abogado de la capital, intentó 3 argumentos distintos en 3 semanas.
Ninguno prosperó. El acta era el acta, el audio era el audio. La declaración de consuelo era la declaración de consuelo. Al final de la 6ª semana, Fulgencio firmó la restitución de todos los documentos que tenía en su poder: credencial, acta de nacimiento, escrituras, poderes, todo. Lo hizo en una oficina del registro civil, frente a un notario que no era el licenciado Germán, con cara de quien traga algo muy amargo y sabe que no tiene opción. No pidió perdón. Evaristo tampoco se lo pidió. Algunas cosas no necesitan ese ritual para quedar resueltas. La hacienda recuperó su ritmo despacio. Los trabajadores volvieron al orden que siempre había funcionado. Los ejidatarios del agua firmaron un nuevo convenio directamente con Consuelo, que los recibió en el corredor con café y pan de yema y los escuchó uno por uno antes de decir nada. Los canales siguieron funcionando. El maíz criollo siguió sembrado. Evaristo se quedó. No lo había planeado así. Tenía un trabajo en Calgary, un departamento pequeño, una vida armada pieza por pieza en 11 años de distancia. Pero cuando llegó el momento de comprar el boleto de regreso, no lo compró. Llamó a su jefe en Canadá y le explicó la situación. Su jefe, un hombre razonable, le dijo que podía trabajar remoto desde México 6 meses, y después veían. 6 meses se convirtieron en otra cosa. Pero eso es otra historia. Lo que importa es que una tarde de enero, 3 meses después de haber llegado al pueblo arrastrando una maleta, Evaristo estaba sentado en el corredor de la hacienda, revisando unos documentos cuando escuchó ruido en el portón. Era Doña Remedios. Había cruzado la calle, caminado las 4 cuadras y se había plantado en el portón de los cipreses con una cazuela entre los brazos y la expresión de quien hace algo perfectamente normal. «Traje mole», anunció sin que nadie le hubiera abierto todavía. «Para celebrar, que ya era hora». Evaristo la miró. «¿Quién la invitó, doña Remedios?» «Nadie», dijo ella con toda la dignidad del mundo. «Me invité yo. ¿O creen que llevo 3 meses viendo todo esto desde mi barda para quedarme sin mole?» Desde adentro de la cocina llegó la voz de Consuelo. «Págale el taxi que gastó Evaristo y dile que pase». «Vine caminando», dijo doña Remedios, ya entrando sin esperar más. «Pero igual, págame el taxi». Evaristo se levantó para abrirle el portón que ella ya había empujado sola. La vio cruzar el patio con su cazuela, saludar a Abundio como si lo conociera de toda la vida, que sí lo conocía, y desaparecer en dirección a la cocina, donde ya se escuchaban las voces de las 2 mujeres hablando al mismo tiempo. Se quedó parado en el corredor un momento. Afuera el pueblo sonaba igual que siempre. Radio, perros, adoquín, alguien cortando leña a lo lejos. El sol de enero en Oaxaca no quema, acompaña. Entra horizontal entre los cipreses y pone todo del mismo color dorado tranquilo, que no tiene nombre exacto, pero que Evaristo había pasado 11 años sin ver y sin saber que lo extrañaba. Desde la cocina llegó el olor del mole calentándose, y la risa de su madre, pequeña, rápida, real. Evaristo volvió a sentarse en el corredor. Agarró los documentos, los dejó, los agarró otra vez, los dejó de nuevo. Algunos días no son para trabajar. Son para quedarse quieto y dejar que lo que estaba torcido termine de acomodarse solo, sin apurarlo, sin hacer ruido. Su madre lo había dicho sin decirlo, ese domingo en el corredor.